En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, amigos? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro al salir el sol. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar, vieron que la piedra había sido removida y era en efecto sumamente grande. Y entrando en el sepulcro, vieron sentado a la derecha a un joven vestido con una larga túnica blanca, y quedaron llenas de estupor. Mas él les dijo: no tengáis miedo. A Jesús buscáis, el Nazareno crucificado. Resucitó, no está aquí. Ved el lugar donde lo habían puesto. Pero id a decir a los discípulos de él y a Pedro: va delante de vosotros a la Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque estaban dominadas por el temor y el asombro, y no dijeron nada a nadie a causa del miedo. Muy bien, antes de hacer esta lección, quiero recordar un principio muy importante no solamente para hacer lección divina, sino un principio importantísimo, perdido en nuestros tiempos y que es necesario recuperar para poder volver a tener, una cultura cristiana, para poder tener un cristianismo fuerte nuevamente. Y cuando hablo de cristianismo, hablo no solamente del cristianismo personal, sino también un cristianismo comunitario, un cristianismo social fuerte. Eso no se resuelve solamente con aplicaciones políticas, teniendo un rey católico, que si yo súbitamente mañana tenemos un rey católico, eso el pobre hombre terminaría cayendo en menos de 5 años. No se trata de eso, se trata de que se recupere una visión simbólica de las cosas. Cuando yo preparaba esta lección, recordaba ese principio de mirar el mundo como un gran símbolo, ¿sí? Como un conjunto de símbolos, como Dios que nos habla a través de los elementos del mundo, de lo que existe en el mundo. Y recordaba eso porque al leer los comentarios de los padres de la Iglesia acerca de este texto, veía cómo los padres interpretaban cada elemento, cada gesto, incluso el temor de las mujeres en su carácter simbólico. Entonces, si nosotros queremos hacer la lección divina, no debe ser para nosotros solo, y que es justamente lo que nosotros pretendemos con este aporte que hacemos a la Iglesia y a los cristianos y a los creyentes. No hay que mirar solamente como una especie de lectura de lecciones de moral, sino que la lección divina, la lectura orante de las Sagradas Escrituras, no puede ser verdaderamente eficaz si es que no hacemos nosotros una lectura en clave simbólica. Si no hacemos una lectura en clave simbólica. Entonces, vamos a ver por qué, algunos de los elementos simbólicos que tenemos aquí. Entonces, en primer lugar, pasado el sábado, María la Magdalena, María la madre de Santiago y María Salomé compraron aromas para ir a ungirlo. Bueno, entonces, en primer lugar, ellas van a ungir el cuerpo muerto de Jesús y no pudieron hacerlo eso el viernes, porque el viernes la cosa fue muy rápido. Muere nuestro Señor a las 3 de la tarde, quedó un tiempo más, quizá 1 hora o 2 en la cruz. Luego va José de Arimatea, pide que por favor les permitan bajar, y entonces bajan a Cristo de la cruz, limpian su cuerpo, rápidamente lo colocan en una sábana, cubren su rostro,
y entonces lo colocan en una cueva, en un sepulcro nuevo que no había sido usado aún, el sepulcro de José de Arimatea, que estaba allí a unos pasos del lugar de la crucifixión, a unos pasos, ahí cerquita estaba. Si uno va hoy a la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, verá que al entrar a la Basílica, a la derecha, más o menos, creo que estaba así, a la derecha está el lugar del sepulcro, y luego más a la izquierda, un poco más adelante, a la derecha está el lugar de la crucifixión, y más adelante está el sepulcro de nuestro Señor. Entonces, pero no hubo tiempo al bajar a Cristo de la cruz, porque ya empezaba el sábado, y entonces estaba prohibido todo trabajo, toda actividad. Entonces se ponía el sol y empezaba el sábado. Así que el día segundo de la muerte de Cristo, Cristo muere el día primero, viernes, el día segundo es el día sábado, y luego finalmente el día domingo es el tercer día. Ese sábado Cristo descansa. Él descansa como Dios, como Yahvé, que descansa de la creación en el séptimo día, el día sábado, así como nosotros leemos en el libro del Génesis. Descansa Yahvé entonces en el séptimo día, también descansa el Hijo de Dios de la obra de la redención en el séptimo día. Esa obra de la redención que era la obra más importante, mayor que el de la creación material, en la creación del mundo. Y mayor que eso fue la redención. Descansa entonces de todos sus trabajos, que fueron largos. Sus trabajos de redención comienzan con la encarnación, o sea, con el anuncio del ángel a la Virgen María y la aceptación de la Santísima Virgen de la misión que le encomendaba el ángel de parte de Dios. Cuando termina ese trabajo es en su muerte y termina de redimirnos de nuestros pecados. Descansa entonces nuestro Señor de sus trabajos y es depositado en el sepulcro. Ese es el símbolo de su muerte en las vísperas del séptimo día. En las vísperas del séptimo día. Las mujeres, estas tres mujeres, ellas van con aromas, compraron aromas para ir a ungir el cuerpo de Cristo. Recordemos aquella unción en Betania cuando le habían ungido a Jesús los pies y entonces Judas había reclamado de que se había utilizado perfumes caros diciendo, ¿por qué utiliza? Él está desperdiciando aquí estos perfumes en los pies de Jesús, porque Jesús es pobre y Jesús es simple y es humilde y entonces ¿para qué gastar en Jesús esos perfumes? Hubiera vendido eso y le hubiera dado a los pobres. Pero dice el evangelista, muy atentamente, dice, pero él no decía eso porque le preocuparan los pobres, sino porque en realidad era un ladrón y se quedaba con todo lo que se ponía en la bolsa. Entonces, y Jesús interrumpe aquel malestar diciendo, no le molesten a ella por lo que está haciendo. Ella está haciendo esto, está preparando mi cuerpo para mi sepultura, porque no habría tiempo y no hubo tiempo para llegar a ungir su cuerpo, puesto que nuestro Señor murió, fue sepultado y entonces antes de que las mujeres pudieran ungir su cuerpo para poder reverenciar el cuerpo santísimo de nuestro Señor, entonces Él ya había resucitado al tercer día de su muerte, ¿no? Entonces, ¿y qué son estos aromas? Estos aromas son nuestras buenas obras, ¿sí? Nuestras buenas obras. Por eso siempre, en toda la Escritura, las buenas obras, las oraciones, nuestras obras de caridad, todo lo bueno y meritorio que nosotros podamos hacer, eso tiene buen olor, ¿sí? Así entonces, aquí las mujeres llevaban a servir a Cristo con aromas de buen olor y entonces ellas con eso simbolizan nuestro servicio a Jesucristo con nuestras buenas obras y nuestras virtudes. Muy de madrugada entonces, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro al salir el sol, ¿sí? Cuando todavía había ya
luz solar, pero había todavía sombras. Y entonces así hacemos coincidir los evangelistas, porque algunos decían todavía estaba oscuro o ya salió el sol. En cualquier caso es ese momento del amanecer cuando ya sale el sol, pero todavía hay algunas sombras, ¿sí? Porque el sol está como muy bajo aún, entonces todavía hay muchas sombras en el ambiente. O sea, afuera vemos muchas sombras, todavía no está iluminada suficientemente la casa, entonces no suficientemente como estaría cuando el sol estuviera en su cenit, o sea, estuviera en el mediodía, y sí la luz invade todas las esquinas y los lugares escondidos de la casa. Entonces, en ese momento salen las mujeres y van con los aromas que habían comprado, ellas salen para ungir el cuerpo de Cristo. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea que las mujeres fueron al sepulcro sin haber previsto la remoción de la piedra. ¿Quién va a hacerlo? Ellas no tenían fuerzas para poder remover la piedra del sepulcro. Fíjense esto es muy importante. No tenían fuerzas físicas. 3 mujeres no serían capaces de hacerlo. De hecho, la conversación muestra que ellas sabían que había una gran piedra y que no podrían remover. Sin embargo, las mujeres aún así compran el perfume y van, confiadas en Dios, que si quisiera les permitiría a ellas remover esa piedra, esa gran piedra de la entrada del sepulcro. Entonces, con eso nos dan un buen ejemplo estas mujeres, estas santas mujeres, que hagamos lo que podamos, lo que está a nuestro alcance. En lo demás, Dios lo completará lo que haya que completar. Pero nosotros no dejemos de hacer no dejemos de hacer lo que tengamos que hacer. Ellas compraron el perfume, podían haber ido al sepulcro y la piedra estuviera todavía allí y los soldados que estaban puestos en la guardia no lo hubiesen abierto. Y bueno, entonces, ¿qué harían las mujeres? Hicimos nuestra parte, compramos los aromas, podemos levantarnos temprano e ir hasta el sepulcro y luego simplemente no se pudo abrir. Bien, perfecto. Entonces, hicieron lo que pudieron y confiaron en Dios, que Dios les abriría el sepulcro si Él quisiera para poder entrar a ungir. La piedra del sepulcro, recordemos que la antigua ley ha sido escrita sobre tablas de piedra. Entonces, así, eso simboliza el corazón del hombre y entonces, antes de la gracia, antes de que Dios enviara su gracia, antes de que Él viniera a habitar en nuestros corazones por la fe, entonces era una roca que era nuestro corazón, en la cual estaba inscrita la ley, como en tablas de piedra, pero eso tenía que ser removido para que pudiéramos nosotros ver al resucitado, para que pudiéramos nosotros entrar a la experiencia del resucitado. Entonces, esa roca es removida por Jesucristo, por su fuerza, por su virtud. Esa roca es removida por Jesucristo y eso nos permite ver a nosotros la realidad. Y la realidad que solamente se vislumbraba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento entrevemos la realidad como en sombras. Entonces, pero en el Nuevo Testamento vemos las cosas como son. Y la remoción de aquella roca, la remoción milagrosa de aquella roca, es efectivamente el símbolo de la remoción de la roca que nos impedía ver las cosas como son. Ahora, en el Evangelio, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, vemos nosotros las cosas como son. Por eso, todo el Antiguo Testamento nosotros lo interpretamos siempre a la luz del Nuevo Testamento y todo el Nuevo Testamento está como latente en el Antiguo Testamento, está como ahí en forma de sombras. Así, para que nosotros podamos comprender el Antiguo Testamento, siempre es el Nuevo Testamento el que lo ilumina y entonces es el que lo hace patente, ¿sí? Entonces, vetera in nova latet, nova in vetera veteri nova latet, nova in vetera patet. El Viejo Testamento es patente en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento es latente en el Viejo Testamento. Entonces,
Y eso la resurrección hace patente, visible, todas las cosas. Por eso convenía que Jesucristo fuese sepultado en una cueva cerrada con una roca, con una plancha de roca, y porque su resurrección simbolizaría de este modo que la roca que cubría la comprensión del plan de Dios había sido removida. Y entonces no es que había sido removida las tablas de la ley, sino que ahora nosotros podíamos entender por qué aquella ley, por qué era así. En el Antiguo Testamento se les pidió a Israel que obedeciera. Ahora nosotros podemos ver por qué es así. Entonces, al mirar, vieron que la piedra había ya sido removida y era en efecto sumamente grande, era sumamente grande. Así como fue grande la ley para Israel, era pesada para ellos porque no tenían el auxilio de la gracia. Solamente un milagro, la gracia de Dios, auxilios especiales de parte de Dios podían hacer que los israelitas pudieran cumplir la ley. Pero no fue posible eso sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con el auxilio de la gracia, con el auxilio de Dios, nosotros sí podemos cumplir todos los mandamientos. Por eso decimos, podemos evitar los pecados mortales. Podemos evitar los pecados mortales porque Dios nos ayuda para eso. Si no los evitamos, podemos decir realmente que es por nuestra culpa, porque nosotros tenemos la ayuda de la gracia. Por eso podemos siempre acusarnos, ciertamente, nos acusamos de nuestros pecados porque tenemos la ayuda de Dios y sin embargo aún así no evitamos los pecados. No podemos ya nosotros excusarnos de que no tenemos auxilios de Dios para poder evitar el pecado mortal y cumplir los mandamientos. Entonces, ¿qué hicieron las mujeres? Entraron en el sepulcro, vieron sentado a la derecha a un joven vestido con una larga túnica blanca y quedaron llenas de estupor. Entonces, este joven sentado a la derecha del sepulcro es un ángel. Este ángel está vestido con una larga túnica. Recordemos nosotros cómo estaban vestidos los 144.000 y la gran multitud que habían tenido sus vestiduras blanqueadas en la sangre del Cordero, o sea, y en la gran tribulación. Aquí el ángel en cambio no tiene blanqueadas sus vestiduras, no sabemos el origen de su vestido blanco, pero el símbolo está conectado con el de las vestiduras blancas. Entonces, por eso en la liturgia católica siempre hay vestiduras blancas. Siempre se nos recuerda eso, porque no podemos nosotros entrar a la presencia de Dios sin esas vestiduras blancas, la vestidura que simboliza la fe, las buenas obras, ¿sí? La fe principalmente, que es lo que da sentido a las buenas obras. Y sobre todo que sean blanqueadas ellas en la sangre del Cordero. Túnica blanca, una túnica blanca. Nuestros primeros padres habían vivido, estaban desnudos en el paraíso, pero una vez que ellos habían pecado, entonces se ciñeron primero con algunas hojas, con las que se hicieron unos taparrabos, ¿sí? Pero después Dios les hizo una vestidura a ellos. Y con ello anunciando que un día Dios nos vestiría a nosotros con vestiduras blancas. También recordamos nosotros que para entrar a la fiesta de las bodas a las que invitaba el rey, recuerdan que había uno que no estaba con el vestido de fiesta. Bien, entonces este que no estaba con el vestido de fiesta tenía que estar con el vestido de fiesta. Esta vestidura blanca es el vestido de fiesta. No se puede entrar a la fiesta del rey, no se puede entrar en la presencia de Dios sin la vestidura blanca. Esta vestidura no es al modo como piensan los protestantes, que nosotros siempre somos malos y entonces
se nos viste algo encima que disimula nuestra naturaleza corrompida, ¿sí? Entonces, sino que nuestra naturaleza será completamente renovada. Sin embargo, esa vestidura blanca significa que se nos sobrepone a nosotros un plus. Se sobrepone a nosotros un plus para que nosotros podamos ver a Dios. Porque no se puede ver a Dios sin ese plus. Sin ese plus. Eso también fue criticado por algunos teólogos católicos, pero realmente la gracia es un plus a la naturaleza, ¿sí? Que nos permite a nosotros ahora creer en Dios, que está completamente por sobre nuestra naturaleza, por sobre nuestra capacidad, y después nos permitirá ver a Dios. Entonces, ciertamente Dios puede purificar nuestra naturaleza, pero nosotros necesitamos vestir esa túnica blanca que nos permite entrar a las bodas del Cordero, a la fiesta de bodas, tener esa ropa de gala, esa ropa de gala. Allí estaba el joven, y era un joven, no era un niño ni un anciano, porque en la resurrección nosotros ya no se acrecentará la edad, o no habrá acrécimo de edad. Entonces tiene que ser de tal modo que aparezcamos nosotros en la flor de la edad. Por eso dice el evangelista que es un joven. Y entonces vestido con una larga túnica blanca que le cubría completamente el cuerpo. Así se presenta el ángel. A la derecha, porque entonces él está de parte de la eternidad. Dice, uno de los padres de la iglesia decía que la izquierda simboliza la vida terrena y que la derecha simboliza la vida eterna. Entonces, él aparece aquí a la derecha, simbolizando con eso la vida eterna, porque él estaba ya en la eternidad. Este ángel, vestido entonces con larga túnica blanca, quedó, habiendo sido visto por las mujeres, ellas quedaron llenas de estupor, sorprendidas ellas por aquella visión. No tengáis miedo, les dice el ángel. ¿Buscáis a Jesús, el de Nazaret, el crucificado? Bueno, aquí ya no está. Resucitó, no está aquí. Ahí, como prueba, vean el lugar donde lo habían puesto. Él ya no está. Pero id a decir a los discípulos de él y a Pedro, va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, como os dijo. Entonces, fíjense ustedes, otro símbolo más. Primero, ustedes están buscando a Jesús entre los muertos, a Jesús Nazareno crucificado. No, ya no está aquí. Sino que Él ha resucitado. Ve el lugar donde lo habían puesto. Buscando entonces a Jesús muerto. ¿Buscan a Jesús muerto? No, no busquen a Jesús muerto. No busquen a Jesús crucificado. No busquen a Jesús que ha muerto en la cruz solamente, porque ese Jesús ya no está aquí, sino que Él ha, pasado de la muerte a la vida, ha peregrinado, y eso es lo que significa Galilea. Galilea significa peregrinación. Galilea significa transformación, mudanza de un lugar a otro. Eso significa Galilea. Por eso dice, decid a los discípulos y a Pedro, porque acuérdense que Pedro había negado a nuestro Señor, y entonces para que no sea tentado él de que quede apartado de los discípulos, dice a todos los discípulos y a Pedro en especial, va delante de vosotros a Galilea, a la peregrinación. Allí lo veréis, como os dijo. Delante de vosotros. El Señor se nos adelanta a nosotros en la resurrección, pero también, por otra parte, significa que nosotros no podremos ver a Él si es que nosotros no hacemos la peregrinación de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, ¿sí? De la muerte a la resurrección, de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Entonces, Él se adelantará a vosotros en esto, y entonces lo veréis si es que vosotros lo veis en Galilea, o sea, en la peregrinación.
al final de la peregrinación, cuando lleguen a la tierra prometida, allí lo veréis. Id a decir a los discípulos de él y a Pedro, va delante de vosotros a la Galilea, allí lo veréis, como os dijo. A los discípulos de Jesús y a Pedro. También aquí entonces se refiere a la iglesia. Entonces, a Pedro díganle a Pedro que lo verán en la peregrinación, al final de la peregrinación, cuando concluya su transformación. A todos nos dice eso, porque nosotros estamos todavía en esta vida en la peregrinación, nosotros estamos en estado de vía, dicen los teólogos. ¿Qué significa en estado de vía? Que nuestra vida no está concluida. Veremos nosotros al resucitado una vez que se concluya nuestra peregrinación, que es, en cierto modo, la misma para todos y en otro modo, en otro sentido, es particular de cada uno, porque no morimos todos al mismo tiempo, ni morimos todos en las mismas, de la misma manera o de la misma forma o en las mismas circunstancias. Entonces, en cierto sentido, la peregrinación es distinta para cada uno y en otro sentido es igual para todos nosotros. Y todos nosotros hemos de pasar entonces también del pecado a la gracia, de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, salir de Egipto y caminar hacia la tierra prometida. Decía un muy buen sacerdote que el éxodo es siempre el modelo de la vida de los discípulos de Jesucristo. Y que era sumamente importante para nosotros meditar continuamente en el éxodo, en la salida de Israel de Egipto y su peregrinación hasta la tierra prometida. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque estaban dominadas por el temor y el asombro, y no dijeron nada a nadie a causa del miedo. Y con esto concluye la lección diciendo que los padres de la iglesia suelen ver en esto como un anuncio de la muerte. Ellas fueron a buscar a un Cristo muerto, pero salieron huyendo del sepulcro, preanunciando con eso cómo la muerte, el pecado, el dolor, la miseria, como nuestra debilidad, una vez que aparezca el resucitado, simbolizado por este joven vestido de túnica, con largas túnicas blancas, saldrán huyendo para no acercarse más. Así, la muerte, el dolor, las lágrimas, la tristeza saldrán huyendo de nosotros cuando aparezca el resucitado delante de nuestra vista. Hasta aquí la lección de este texto. Vamos a hacer la meditación de nuestro texto, que acabamos de leer con mucha atención. ¿Qué puede decirnos a nosotros este texto de Pascua, este texto de resurrección? Y podríamos nosotros ponernos a meditar en muchos elementos, y en muchos elementos en particular, y cada uno de ellos puede ser una sola meditación, ¿sí? Los aromas que llevan las mujeres, también podríamos hacer la meditación acerca de cómo ellas se levantan antes de salir el sol, adelantándose a la aurora. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, dice el salmista, y la fe de ellas al ir, aunque no sabían cómo remover la piedra. En el joven vestido con larga túnica blanca. Y finalmente en las palabras del joven, del ángel, que dice: va delante de vosotros a la Galilea, allí lo veréis, como os dijo. Entonces, podríamos tomar cualquiera de estos elementos. En esta lección yo voy a tomar aquellas palabras del ángel que les dice a las mujeres: decid a mis discípulos y a Pedro, va delante de vosotros a la Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Bueno, entonces, pero pueden tomar cualquiera de los otros elementos que ya inicié esos elementos en la lección. Nosotros queremos ver a Jesús, dijeron aquellos griegos que
fueron al templo y querían ver a Jesús y hablaron entonces con algunos de los discípulos y le dijeron, queremos ver a Jesús. Nosotros también queremos ver a Jesús. Una vez que nosotros comenzamos a meditar en su palabra, a hacer lección divina, rezar más, hacer obras de caridad, asistir a la liturgia de la iglesia, entonces decimos, queremos ver a Jesús. Llega un momento y va a llegar un momento después de hacer muchos de estos ejercicios, pero antes hay que hacer esos ejercicios. Entonces, ¿qué ejercicios hay que hacer? Hay que rezar con oraciones tradicionales, hay que leer y meditar las Sagradas Escrituras, hay que contemplar, ver imágenes sagradas, bellas, si es posible, íconos sagrados. Estos íconos que son de tradición oriental son muy apropiados. Hay también íconos de tradición latina, como por ejemplo la cruz de San Damián, pero que sean imágenes sagradas, no imágenes simplemente piadosonas. Hay una cierta tradición que lamentablemente con la que que me parece que es muy poco provechosa, que es la tradición sulpiciana, donde a Jesucristo se lo pinta demasiado humano, demasiado humano y demasiado sentimental. Y no que Jesucristo no tuviera sentimientos, pero por eso dije demasiado sentimental. Entonces, también en la iconografía sagrada nosotros encontramos, por ejemplo, la Virgen de los Dulces Besos o la Virgen de la Ternura, aquella imagen de la Virgen que abraza a Cristo y Cristo se enternece y se le caen las sandalias, pero no deja de tener aquí cierto hieratismo, cierto aspecto sagrado y impenetrable, superior a nosotros. Bueno, entonces, después de haber mirado mucho tiempo íconos, de haber contemplado, conviene mucho tener un pequeño ícono y mirarlo. A veces cuando no tenemos en la oración, no tenemos nada no nos viene nada a la mente para hacer oración, conviene mucho ponerse a mirar. Uno puede encontrar íconos bellísimos también en internet. No les recomiendo tomar el teléfono y hacerlo en el teléfono porque allí llegan muchas distracciones. Claro que siempre uno puede colocar en modo avión y entonces ya no le llega nada, pero conviene desconectar realmente la tecnología para la oración, aunque estén haciendo aquí esta lección divina conectadísimos a la tecnología, pero recuerden que esto es solamente como una especie de muleta, ¿sí? El día en que ustedes sepan hacer lección divina, olvídense de mí, apaguen la internet y no les quiero ver nunca más, porque lo que me interesa es que ustedes vean a Jesucristo, no me vean a mí. Y entonces conviene tener un papel, una estampa, y entonces mirar el rostro de Jesucristo, meditar en Él. Después de hacer mucho esto, de rezar el rosario, de meditar en las Escrituras, de meditar en iconos sagrados, de meditar en la liturgia, de leer biografías de vidas de santos, después de hacer mucho eso, uno quiere decir, quiero ver a Jesús, ¿sí? Y entonces el Señor dice, por boca de este ángel, que lo veremos en la Galilea, en la peregrinación, después de la peregrinación. En Galilea, o sea, una vez que hagamos esta peregrinación, nosotros podemos ver. La gente suele no querer hacer esta peregrinación. Mucha gente, mucha gente, mucho más de lo que podemos imaginar, suele pensar que nosotros tenemos el derecho de ver a Jesús enseguida. Y no tenemos ningún derecho de ver a Jesús enseguida. No tenemos absolutamente ningún derecho de ver inmediatamente a Jesucristo, sin antes peregrinar. Así como ¿Y eso por qué? Y bueno, según el ejemplo, el modelo de Israel en el Éxodo, ellos, el trayecto entre Egipto y la tierra prometida era de una semana. Y de hecho ellos llegaron rapidísimo. Llegaron muy rápido. Si esa gente tenía mucha fuerza física, podía hacerlo muy rápidamente. Pero cuando llegaron, ellos estaban demasiado apegados a los, como dice la Escritura, ajos y cebollas de Egipto. O sea, allí tenían todo. Aunque era mal, ¿qué es ajos y cebollas de Egipto? Y bueno, los ajos y cebollas no es que sea una comida demasiado apetitosa propiamente, pero estaban acostumbrados a eso y tenían esa comida. Y entonces estaban acostumbrados a la esclavitud. Entonces,
Cuando llegaron a la tierra prometida y les mostraron los grandes racimos de uva, que dicen que eran tan grandes que había que traer un racimo de uva entre 2 personas y casi tocaba el suelo, aquello era mucho mejor que los ajos y cebollas de Egipto. Pero les dijeron además, pero hay grandes ciudades y hay gigantes y habremos que enfrentarnos a ellos. Y entonces se desesperaron. ¿Y qué hizo Yahvé? Bueno, no van a entrar. Entonces no van a entrar. No van a entrar porque ustedes están así, no van a vencer. Los aniquilarán aquí en el primer combate. Porque no solamente están apegados a las cosas de Israel, además no confían en Dios. Era necesario afianzar esa confianza, el deseo por las tierras prometidas, el deseo por el cielo. Entonces, la peregrinación consiste fundamentalmente en que nosotros, en esta peregrinación, nos desapeguemos de lo que dejamos y deseemos más intensamente aquello a lo cual tendemos. Entonces, esa peregrinación se hace con base en renuncias, en sacrificios, en dolor, que puede ser un dolor asumido, querido, buscado, como cuando nosotros asumimos la mortificación, el ayuno voluntario, la limosna, o también cuando lo hacemos de forma pasiva, aceptando las dificultades que Dios permite en nuestras vidas, que pueden ser muchas e incontables, o algunas pocas, no importa. El tema es que nosotros tenemos que aprender a aceptar eso, porque en esta peregrinación Dios nos va desapegando de los deseos que tenemos de los ajos y cebollas de Egipto y nos va haciendo desear cada vez más la tierra prometida. Entonces así se nos hará visibles. Jesús se nos hará visible. En Galilea lo veréis. Vayan allá. En Galilea lo veréis. Lo veréis al final de la peregrinación. Allí se les hará visible a ustedes el resucitado. Eso significa que vamos a ver a Jesucristo al final de nuestra peregrinación de esta vida. Sí, claro, quiere aumentar en nosotros el deseo de verlo al final de la peregrinación de esta vida. Pero también, por otra parte, nos quiere recordar que no hay resurrección sin Calvario, no hay Pascua sin Calvario. No hay Pascua sin Calvario. No hay visión de Jesucristo resucitado sin peregrinar hasta Él. No se nos da a nosotros, nosotros no lo merecemos, es cierto, se nos da gratuitamente, pero es necesario hacer esa peregrinación. No vayan a pensar que es un precio demasiado alto porque el premio es demasiado desproporcional. Por eso, en ese sentido, hay que decir que aunque tuviéramos que sufrir nosotros lo indecible, aún así, ese sería un precio demasiado bajo para lo que el Señor tiene para darnos. Demasiado bajo. No es un precio, en realidad. No es un precio. Hay que decir, no es un precio. Pagar nuestras faltas no es un precio por la salvación. Peregrinar hasta Galilea, ¿sí?, transformarnos, no es un precio para la salvación. Él viene a nosotros gratuitamente. No hemos nosotros de pagar por eso. No lo merecemos. Apenas nosotros lo que hacemos es preparar el corazón para que cuando se nos dé, nosotros no despreciemos lo que se nos da. Ese es el tema. Para que nosotros no despreciemos lo que se nos da. Porque si nosotros no preparamos el corazón con esa transformación interior, con esa ida a Galilea, entonces resulta que terminaremos nosotros despreciando el don. No lo valoraremos suficientemente, no estaremos suficientemente orientados hacia Él. Ese es el punto central. Entonces, lo que nosotros hemos de procurar, y es el objeto de toda la Cuaresma, prepararnos para que nosotros podamos ver al Señor. El objeto de toda la Cuaresma es prepararnos para que nosotros veamos al Señor. Si nosotros no nos preparamos con la Cuaresma, la Pascua nos da igual. O sea, es un feriado más, como es para mucha gente, para la cual lamentablemente cuando se aparezca el Señor,
no estarán preparadas para ello. Bueno, me decía en estos, recordaba yo un ejemplo, un caso. Una hermana me cuenta que un hombre ya anciano fue a visitarla, una religiosa, ¿no? Fue a visitarla, ella está anciano, y entonces, anciano, en cama, enfermo. Entonces le dice, bueno, abuelo, cariñosamente le dice, abuelo, no es su abuelo carnal, no es su abuelo de sangre, sino que lo dice cariñosamente. Mira, abuelo, tenés que prepararte para la muerte, prepararte para encontrarte con el Señor. No, pero ¿por qué me decís eso si yo todavía no voy a morir? Todavía no voy a morir. O sea, yo no quiero llegar a Galilea. Yo no me quiero encontrar con el Señor. Todavía quiero quedarme en este mundo. Un anciano, enfermo y en cama. Pero no vamos a acusarle a este anciano enfermo y en cama porque todos nosotros somos así. No sabemos cuándo vamos a morir. Metámonos eso en la cabeza de una vez por todas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es vivir camino a Galilea para encontrar al Señor. Continuamente trabajando por nuestra transformación, continuamente trabajando en una perpetua cuaresma, con el deseo de las perpetuas Pascuas de resurrección. Y ciertamente muchas veces el Señor nos da a gozar a nosotros un poco de la resurrección. Nos da a gozar un poco de la resurrección ya en esta vida. No pocas veces, muchas veces inclusive. Bueno, aprovechemos eso, pero no pensemos nosotros que no tenemos que ir hasta Galilea, sino que necesitamos de esa transformación. Necesitamos pasar por el Calvario, pasar por el Vía Crucis, hacer la peregrinación de Egipto a Tierra Prometida. En fin, tenemos que hacer el proceso de transformación para que nosotros podamos finalmente ver a Jesús conforme su promesa. Porque Él nos promete eso, pero quiere que vayamos junto a Él y nos transformemos para que cuando nos dé el don, nosotros no lo despreciemos, sino que lo recibamos tan alegremente que queramos unirnos definitivamente a Él. Vamos a hacer oración, inspirados por la palabra de Dios que acabamos de leer y meditar. Señor, primero quiero darte gracias por tu palabra y porque me concedes meditar las Sagradas Escrituras y meditar tu resurrección. Quiero verte ciertamente, Señor, pero muchas veces me desanimo en el camino de mi peregrinación, en el camino de mi transformación interior, de mi conversión. Entonces, no pocas veces, Señor, he mirado para atrás y he querido quedarme como los discípulos en el desánimo, en la tristeza, en pensar solamente en las dificultades y en los dolores. Y entonces así no pocas veces quise volver para atrás, porque ciertamente es más fácil quedar en la comodidad del pecado que sabemos o que sé yo que me hace daño, y sin embargo no quiero salir de allí, aunque sé que mucho más puedes darme. Por eso, Señor, te pido que me des tu gracia para que no me desanime en el camino y que así como los apóstoles yo vaya a Galilea para verte, que pueda dejar atrás todo y pueda ir hasta Galilea para poder verte a ti. Por eso, Señor, dame fuerzas de voluntad para poder hacerlo y dame sobre todo la valentía para dejar todo atrás e ir junto a ti, Señor. Y así entonces, para que pueda yo comprobar que siempre cumples tus promesas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a hacer nuestra contemplación de este texto, que aconsejo o recomiendo hacer lo siguiente. Vamos a pensarnos a nosotros en Jerusalén, ¿sí? Después de los sucesos
Vamos a ponernos al lado de los apóstoles después de los sucesos del Viernes Santo, como ellos están desanimados, golpeados por lo que había sucedido después de haber visto todo eso. Te invito a que los mires y luego con qué ardor y esperanza ellos van a Galilea, caminando de Jerusalén a Galilea, que son muchos kilómetros. Ellos tienen que atravesar toda la región de Samaria y luego llegar hasta la región de Galilea, y entonces allí se encuentran con nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero que imaginen eso para la contemplación. Las dificultades del camino, el dejar atrás la tristeza y el desánimo. Ya verán y recordarán ustedes o piensen cómo la tristeza y el desánimo nos traba, nos bloquea, y sin embargo para poder hacer eso, para poder correr hacia la esperanza, es necesario que nosotros dejemos el desánimo y la frustración, y entonces nosotros podamos ir hasta Galilea para ver a Jesús resucitado. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.